Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hacer en este vídeo el ejercicio que hemos subido también hecho a mano, ¿vale? Lo habéis visto en el vídeo justo anterior, que lo he hecho a mano, es un rollo, un montón de cuentas. Pues ahora lo vamos a hacer con R. Si os dais cuenta, he cogido un cursor divertido del ratón para que se me vean bien todas las marcas. Este vídeo no consiste en aprender a programar porque ni siquiera yo soy una experta, consiste en interpretar las salidas que da R, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos con ello. Tengo aquí a la derecha, que lo estoy marcando aquí, el código que voy a usar, ¿vale? Primeramente lo que vamos a hacer va a ser copiar para inicializar los datos, ¿vale? Esto de aquí lo tenemos subido en el enunciado de clase. Son estos datos de aquí, los que tenéis aquí, y en el primer apartado me preguntan comparar los diagramas de caja de los porcentajes obtenidos, es decir, boxplot. Bien, os dais cuenta, son los 5 laboratorios y los 5 laboratorios los he metido yo con los datos, los vectores, y luego aquí he redimensionado los datos para que se pueda hacer directamente el boxplot. Boxplot, como ya sabéis, este es el apartado A. Lo copio, lo pego y lo analizamos. Bien, me sale este cuadro, esta salida. Si os dais cuenta, aquí tenemos a los 5 laboratorios y me preguntan si a una vista, a simple vista, podríamos decir que los 5 laboratorios son similares. Os recuerdo cómo hemos hecho los datos, ¿vale? Block es un vector formado por la redimensión de los datos, porque si lo volvemos a comentar, aquí veis que había laboratorios que tenían 6 datos, otros 4, otros 7. Así que, bueno, se ha tenido que redimensionar un poco. Tampoco vamos a estar pendiente del código. Y luego, PPB es un vector formado por un montón de vectores, es decir, una matriz, ¿vale? PPB, que está aquí posicionado, es la media de los datos. Si os acordáis de las medias que hemos calculado en el vídeo anterior, que son estas de aquí, estas líneas negras son las medianas, que serán similares a las medias porque casi todas las distribuciones son simétricas, ¿lo veis? La distribución del laboratorio 1, que serían estos datos, 2, 4, 4,9, 2,5, 3,7, vemos que son más o menos simétricas. La mediana está en el centro y aquí hay un poquito más de distribución que aquí abajo. El laboratorio 2 es bastante asimétrica. El laboratorio 3 es bastante simétrica, el laboratorio 4 también, aunque hay un poquito de asimetría por aquí, y el laboratorio 5 también tiene simetría, perdón. Y así, rápidamente, sin analizar mucho, vemos que los 4 primeros laboratorios son bastante similares porque sus medianas no difieren mucho. Veis, entre 3,5 y 4 y pico. En cambio, el laboratorio 5 es el que más se dispara a 7. Si recordáis, cuando resolvimos la media, me salía 7,075 y aquí la mediana es más o menos lo mismo, así que es bastante simétrico. Bueno, esto nos vale solo para comentar un poco. Ahora vamos a ello. Vamos a ir con ANOVA. Para hacer ANOVA usamos la función, vamos a ver, para hacer ANOVA usamos la función A o B, ¿vale? Analysis of Variance. PPB es la matriz de datos con block y la llamamos ANOVA fit. Y ahora ejecutamos ANOVA fit en el apartado B. Copiar, pegar. No quería escribirlo yo a mano porque digo, bueno, empiezan a faltarme puntos, empiezan a faltarme comas y al final la liamos. Aquí es simplemente, como dice el enunciado, elaborar una tabla de ANOVA. Entonces, si os dais cuenta, está un poco descolocada, porque normalmente estamos acostumbrados a poner aquí modelo o factores, residuos y el total. En este caso está traspuesta la matriz ANOVA que conocemos habitualmente. Block se refiere a los 5 laboratorios. Residual son los residuos, veis los 4 grados de libertad, que es 5 menos 1, 5 laboratorios menos 1, aquí es n menos k, que era 28 menos 5, 23, grados de libertad y la suma de los cuadrados. Sum o simplemente sum of squares, SST, cada modelo lo escribe de una manera diferente. Me gusta así, que aparezca la frase entera. Y luego el error estándar de los residuos, esto es la varianza residual, que es la suma de los residuos entre esto. Os invito a hacer 29,63 entre 23 y veréis que da 1,13. Aquí me dice que los efectos estimados pueden estar no balanceados, pero bueno, esto es un previo. Simplemente la tabla ANOVA sería esta, aunque todavía no sabemos si se distribuyen de manera homogénea estos datos o no, si estos 5 laboratorios son similares, tienen una varianza similar o no, es solo la tabla.
Para poder analizar la tabla vamos a hacer un resumen, que es el apartado C. Bien, nos preguntan en el apartado C contrastar si existen diferencias significativas entre los laboratorios, asumiendo que son normales con la misma varianza. Es decir, básicamente aquí es ejecutar bien ANOVA. Bien, voy a copiar aquí el summary. Bien, nos damos cuenta, ¿no? ANOVA era análisis de la varianza y ahora voy a hacer la tabla completa. Que estos datos de aquí, no sé si os dais cuenta, 53 y 29, son los mismos que aquí pero traspuestos, los datos principales. Luego aquí a la derecha aparecen las varianzas, que es dividir 53 entre 4 y 29 entre 23. Están justo escritas al revés que como yo lo hice a mano y lo he hecho así a posta, para que viéramos que no siempre te lo ponen en el orden que tú estás acostumbrado. F es el valor de R, que es 13 entre 1, y aquí nos sale 10,31. Si os dais cuenta, la fila de los totales no está puesta aquí porque tampoco es interesante. Aquí a la derecha está el p-valor, que cuando uno lo hace a mano es imposible que lo calcule bien porque las tablas son insuficientes. Y el p-valor es un número muy pequeño, es 0,40623. Por lo tanto, este estadístico es muy significativo. Aquí ponemos la leyenda de al 0%, bueno, esto es un poquito estricto, es menor que 0,01, al 0,01, al 1%, al 5% y al 10%. Es decir, que este estadístico es muy significativo, así que rechazo H0. ¿De acuerdo? El p-valor muy pequeño, rechazo H0. Por lo tanto, H0 es que eran similares y H1 es que eran iguales, o sea, que eran diferentes, por lo tanto, como rechazo H0, acepto, entre comillas, H1, por lo tanto, los laboratorios son diferentes. Y podemos recordar de nuevo, si vuelvo a hacer el boxplot, copiar, y aquí lo hago aquí, y pegar. Si voy haciendo el boxplot, no sé dónde lo tengo, bueno, no sé dónde lo tengo. ¿Por qué no me sale el boxplot? Copiar. Bueno, no me sale. Si lo minimizo, nada. ¿Está por aquí abajo? No. Ah, mírale, sí está aquí. Que se me está descolocando todo. Si os dais cuenta, como hemos comentado antes, estas cuatro parecen un poco parecidas, similares, pero no mucho, la verdad. Pero esta de aquí me la lía. Entonces, como esto de aquí me la lía, a priori, cuando lo miré, no estaba segura de qué responder. Y efectivamente, de esta tabla ANOVA sacamos la conclusión de que estos laboratorios son diferentes, así que no estamos haciendo las cosas bien a la hora de analizar los datos, ¿vale? Yo estoy analizando bien los datos y esta gente del laboratorio que coge muestras de plomo de agua en un río está haciendo algo mal porque estos laboratorios hay mucha diferencia entre ellos y no está bien que haya diferencia. Bueno, ya hemos hecho la tabla ANOVA, ahora vamos a hacer la tabla de Tukey, ¿vale? El análisis de Tukey. Tukey, ¿vale? Se suele pronunciar Tukey. ¿Qué hace Tukey? Bien, no lo he comentado esto a mano porque es muy complicado de hacer esto a mano. Vamos, yo jamás en mi vida he hecho esto haciendo cuentas. Normalmente lo que hacemos, lo hacemos con ordenador. Tukey lo que compara es laboratorio, es decir, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, luego el 2 con el 3. No hacemos el 2 con el 1 porque ya está hecho, ¿no? Es simétrico. Y así, en total hay 5 factorial. No, 5 factorial, no, creo que no tantos. Habría 4 factorial. Vamos a ver la solución. ¿Veis? 2 con 1, 3 con 1, 4 con 1, 5 con 1, 3 con 2. Y aquí tenemos todos los que hay. Va habiendo cada vez menos. Sí, sería 4 factorial, no tantos. Bien, la diferencia es la diferencia entre una media y la otra. Son contrastes de medias, como hemos hecho en la primera parte de la asignatura. La media del 2 contra la media del 1, la resta. Os emplazo a que lo comprobéis con las medias del vídeo anterior. Lower y upper. Lower es el intervalo de confianza de la diferencia de medias por debajo y por encima. Es decir, el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. Os recuerdo que si el 0 estaba dentro del intervalo, entonces es que estas dos son iguales. Y si el 0 está fuera del intervalo, es que son diferentes. Y además, esto es el p-valor. Y el p-valor, si es grande, significa que aceptamos que sean 0, y si es pequeño, por debajo de 0,05, entonces rechazamos que sean 0. Y efectivamente cuadra. ¿Veis que aquí en este intervalo incluye el 0? Por eso el p-valor es más grande que 0,05. Aquí también incluye el 0, aquí también incluye el 0, aquí ya no. ¿Qué significa? Que el laboratorio 1 y el laboratorio 2 sí que podemos considerar que son iguales. El 3 y el 1 también son iguales, y el 4 y el 1 también son iguales, pero el 5 y el 1
ya son diferentes, porque veis que el intervalo de confianza no incluye al 0 y el p-valor, por supuesto, es muy pequeñito. Podemos verlo a ojo, vemos que el 1 y el 2 no es muy diferente, veis las medias aquí, un poquito diferentes, pero no mucho, pero en cambio esta media y esta media sí que son muy diferentes. Y así en general. Vemos que el 5 es diferente del 4, diferente del 3, diferente del 2, no, del 2 no es tan diferente, ¿veis? En el 2, el 5 con el 2 sí que incluye el 0. Así que el 5 con el 2 sí incluye el 0 y como podemos observar, precisamente el 2 es la que es más alta, así que podemos decir que entre sus medias no hay una diferencia significativa. Es verdad que algunas parecen iguales, otras parecen diferentes, pero en general no se puede considerar que todas sean iguales, así que rechazamos la hipótesis nula, hay diferencia entre los laboratorios.